Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Mi nombre es Emanuel Urias y hoy voy a traerles otro video sobre otro tema interesante en base de datos llamado los campos calculados. ¿Qué es un campo calculado? Bueno, pues no es más que una operación matemática, ¿verdad? Es el resultado de una operación matemática de dos o más campos que están en la misma tabla. Es decir, nosotros creamos en la base de datos un campo calculado y ese campo calculado pues va a derivar o se va a calcular mediante, como les comento, el resultado de una operación matemática de dos o más campos de la misma tabla. Este campo puede ser persistente o puede ser no persistente. ¿Cómo es eso? Pues bien, cuando es un campo persistente quiere decir que los datos se van a grabar directamente en la tabla, generando también espacio en disco, haciendo que al momento de que se inserten los datos, bueno, este campo pues se calcule y el resultado de ese cálculo se guarde en la tabla. Cuando es no persistente, lo que realiza es de que no se guarda ningún dato en la tabla, pero cuando se realice el select a ese campo en particular, pues va a realizar el cálculo. Esto al momento del select. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo obviamente. Una de las ventajas de que sea persistente, pues es de que se va a calcular una sola vez al momento de ingresar el dato y después ya no se vuelve a calcular, sino que se queda grabado en la base de datos. Entonces, digamos que es de una manera más eficiente. Ah, la desventaja es de que pues, para eso se requiere espacio en disco. Si el espacio en disco no es un problema, pues bueno, podemos utilizar el no persistente, donde se va a actualizar o se va a calcular cada que demos un select. Aquí la desventaja es de que, bueno, la ventaja primeramente es de que no se gasta espacio en disco, pero una de la desventaja o principal desventaja es de que pues si son millones de registros, el performance o el rendimiento se va a ver afectado. Entonces, bueno, ya saben que existen dos maneras, la persistente y la no persistente. Ahora lo que vamos a hacer pues es pasar a la práctica, qué es lo que nos gusta y pues cómo aprendemos, ¿verdad? Vamos a abrir para esto el Management Studio, que es nuestro IDE para manejar el SQL Server. Primeramente vamos a utilizar la base de datos de pruebas, ¿no? Yo aquí ya tengo creada. Si ustedes no han creado la base de datos de pruebas, pues luego los invito a que la creen para poder aquí hacer todos los ejercicios que vean en este video, en este canal. Una vez que tenemos ya la base de datos de pruebas, podemos a crear la tabla. Es una tabla común y corriente. Vamos a ponerle campos calculados. Esta va a ser de la tabla. Aquí vamos a crear nuestro ID. Que pues aquí puede ser, va a ser entero, va a ser primary key, pero la llave va a ser non-clustered. Y además, bueno, ya tenemos el primer campo. Non-cluster. Aquí puede ser una identidad, pero no la voy a poner. Después vamos a ponerle cantidad. Este va a ser entero. Bueno, vamos a ponerle primeramente un nombre. Nombre. Vamos a ponerle varchar max, por ejemplo. Y luego vamos a ponerle cantidad. Este es un entero. Precio. Este va a ser un money. Y el total. Este total va a ser un campo calculado. ¿Cómo hacemos esto? Podemos decir que el total va a ser el resultado de cantidad por precio. Listo. Ahora sí creamos la tabla. Perdónenme, ya había hecho este ejercicio anteriormente. Vamos a decirle. Ahí está. Vamos ahora a crear, vamos a comentar esta línea. Vamos a crear la tabla. Listo. Se creó la tabla. Si le damos aquí un select a la tabla, nos vamos a dar cuenta que pues la tabla está vacía. Pero ya tenemos aquí todas las columnas, ¿no? Fíjense que aquí está este campo, que es el campo calculado, es un campo no persistente, porque yo no puse la palabra persiste. O sea, tenía que poner así. No se la puse, entonces este campo no es persistente, lo que hace que cada que yo dé el select se va a calcular la columna total.
Vamos a insertar valores, vamos a decirle insert into campos calculados, vamos a ponerle los campos que vamos a agregar, pues quiero agregar el ID, eh, no lo puse como identidad, ID nombre, también vamos a agregar lo que es cantidad y vamos a agregar precio. Vamos a darle unos valores, vamos a poner por ejemplo aquí el nombre del producto, pues vamos a poner por ejemplo leche, no, pan, pan por ejemplo, una pieza de pan. Cantidad, 2 piezas de pan. ¿Y cuánto cuesta el pan? Pues cuesta 8 pesos. Aquí nos falta un campo que es el ID. Vamos a ponerle que es el ID 1. Listo. Tenemos ya este campo, este registro. Vamos a darle insertar. Ya se insertó. ¿Qué pasa si yo le doy select asterisco from campos calculados? Vean aquí cómo va a aparecer. Dice que el total fueron 16. ¿Por qué? Porque son 2 piezas de pan a 8 pesos cada una, pues el total entonces aquí es 16. Podemos ingresar más datos, por ejemplo, leche. No sé, la leche vamos a ponerle que dos, dos medios galones. Cada medio galón cuesta 31 pesos. Y aquí pues a lo mejor podemos poner tortillas. 3 kilos de tortilla y a lo mejor la tortilla cuesta 21 pesos. Insertamos estos dos registros nuevos. Ah, perdónenme, aquí está violando la integridad porque es ID 1. Y el ID 1 ya estaba pan. Entonces yo no puedo ingresar otra vez el ID 1. Por eso está violando la integridad. Al momento ya de que yo voy a poner el 2 y el 3, pues ya nos va a dejar. Ahí está, insertar. Si yo reviso aquí la tabla, vamos a encontrar con que, bueno, 31 pesos por 2, pues son 62 pesos. 21 pesos por 3, vamos a encontrarnos que son 63 pesos. Entonces, este campo se está calculando. Pero aquí se está calculando cada que yo ejecuto el select. Aquí son 3 registros, aquí no hay ningún problema. El problema va a ser si yo tengo millones de registros, pues cada que yo lo haga el select, pues va a empezar a calcular uno por uno. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Pues bueno, vamos a poner la palabra persisted. Hay dos maneras, ¿verdad? Una que es, digamos, la fácil, pero no tan eficiente. Podemos borrar la tabla y volverla a crear con el campo persisted. En este caso que es una prueba, pues no hay ningún problema. La borramos y la vamos a crear. Pero una tabla de producción con millones de registros no la vamos a poder destruir y volver a crear. Otra opción pues sería borrar el campo de total, volverlo a crear, pero en esta ocasión con la palabra persisted. Nada más que en este caso pues vamos a afectar en el rendimiento. ¿Qué es lo recomendable? Pues vamos a hacer un alter, por ejemplo alter table, y la tabla consta a modificar es campos calculados, ¿no? Con minúscula, campos calculados. Después le vamos a decir alter column. Vamos a modificar la tabla total, el campo total. Y le vamos a agregar aquí add persisted. Le vamos a agregar que sea persistente. Entonces le va aquí ejecutar. Dice que aquí me equivoqué en el nombre. Calculados. Ahí está. Si yo vuelvo a ejecutar aquí, podemos ver que el resultado es el mismo. Solamente que aquí este campo ya quedó grabado en la base de datos y por ende va a ocupar espacio en disco. Muy bien, queridos amigos, vamos a dejar el video hasta aquí. Esperemos que este video haya sido de su agrado, de su utilidad, que lo hayan encontrado interesante. Los invito a que comenten cualquier duda que tengan, me la hagan llegar. Los invito también a que se suscriban a mi canal para bueno, poder llegar a más personas con algunos tips interesantes de base de datos, como en este caso los campos calculados. Me despido de ustedes, nos vemos hasta la próxima.